Este espacio estamos iniciando a partir de hoy, lunes 6 de febrero. Vamos a hablar en una hora, de 13 a 14 horas, aquí por Canal 5 Días. Vamos a estar entrevistando a gente que tiene que ver con el protagonismo político, con estas elecciones que se vienen, con todas las diferentes voces que nos van a explicar qué pretenden hacer cuando lleguen a un cargo público y también otros protagonistas del proceso electoral. Esta vez, por ejemplo, vamos a estar hablando con Ati Smith, ella es consultora, siempre vemos las diferentes encuestas que se sacan durante todas estas elecciones, tanto en internas de los partidos políticos como también en las generales, porque ya se dio la primera encuesta a nivel de elecciones generales para la presidencia de la República. Ati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Luis, y a toda tu audiencia y al medio, a 5 días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Ati, una de las principales polémicas que se generan cuando salen una encuesta y de diferentes consultoras es si los números realmente reflejan la fotografía del momento o son números que sirven para una especie de propaganda política. Ustedes de las encuestadoras, ¿cómo analizan esas diferentes críticas que surgen en el momento de que aparecen los números de unos y otros candidatos a ti? Bueno, obviamente que un trabajo de investigación de estas características, o sea, en este caso una encuesta, lo que refleja en el 2023, en este año, ¿verdad? Empezamos trabajando la primera encuesta de carácter nacional, ¿verdad? De cobertura, de una amplia cobertura geográfica que fue de carácter nacional. Si bien es cierto, siempre genera este, enojos, crítica, falta de credibilidad. eh, y todo lo que pueda ser parte de un proceso de comunicación dentro de una campaña electoral. Al estar fuera de una campaña electoral, como es el caso de la encuesta que publicamos en medios, ¿verdad? Entonces, obviamente que las campañas electorales propiamente dichas van a generar tipo de información tanto positiva como negativa en relación a quién beneficia o no beneficia, en este caso los números, y digo beneficio o no beneficia en el caso diga cómo están los guarismos hoy, ¿verdad? Si bien es cierto para nosotros, y en este caso lo que considero pertinente es que conocer también el trabajo a lo largo del tiempo del profesional que emite la información y Y creo que ante la ciudadanía y ante los grupos empresariales con los que he trabajado, tanto los grupos en el área de comunicación como en algún momento alguna asesoría que se pudo haber llevado a algún político, si ven la trayectoria de la consultora, bueno, tiene credibilidad, o sea que el trabajo que realizamos tiene credibilidad, ¿verdad? Entonces, no, no se hace un trabajo a pedido de auto, de eso no existe, por lo menos en el ámbito en que yo me manejo, ¿verdad? Entonces, es difícil, si bien es cierto, sí, hubieron trabajos que se quedaron en el tiempo, pero seguimos. Entonces, hay una cuestión que implica cierta credibilidad y cierta confianza en el trabajo que realizamos, y eso es lo que tratamos de ofrecerle siempre a la ciudadanía para los proyectos que puedan tener criterios y al mismo tiempo también cómo está el clima de la opción electoral, y esa es una primera información que estuvimos dando este año 2023. Ujú. Sí, precisamente eso, Atis, porque si uno mira un poco el historial de encuestas, se puede decir que normalmente las encuestas podrían fallar o se acercan. ¿Cómo uno puede leer, digamos, interpretar políticamente esto? Si se va a acercar a esos números o es algo que de repente pueden cambiar en las elecciones. Bueno, mira, si generalmente las encuestas te dan una tendencia, y lo que mide, como dijiste hace un rato, y que siempre ustedes dicen que es la fotografía del momento, ¿verdad?
pero analiza el fenómeno de la opción electoral y que es un fenómeno muy interesante, sobre todo en Paraguay, porque estamos ante la presencia de dos partidos tradicionales muy fuertes, ¿verdad? Y en este momento estamos ante unos acuerdos que hacen referencia al movimiento de la oposición, ¿verdad? Que es muy interesante y que vamos a ver a partir de su interna, y hace 45 días, menos de 45 días que fue su interna. Entonces vamos a tener cómo se va moviendo. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Que esto se va a mantener así? No. ¿Que es un indicador para empezar a trabajar o empezar a medir? Sí. ¿Que es un oráculo? No, porque no hacemos futurología, obviamente, ¿verdad? Esto tiene ciertas características y tiene un margen de error y tiene un nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, sí, lo que nosotros decimos hoy es que si hoy se pudieran dar las elecciones, es probable que el elector paraguayo se comporte de esta manera, ¿sí? Entonces, de esa manera hay que interpretar los trabajos. Obviamente que hay gente y hay grupos que no le va a gustar, pero es como hoy piensa el ciudadano paraguayo, porque esto ya es a nivel inclusivo de todo el padrón electoral nacional, ¿verdad? Ujú. Y eso varía de acuerdo a la participación también a ti, o sea, Por podría supuesto. variar, ¿sí? Por supuesto, en relación a mayor participación, eso varía. En relación a menor participación varía. ¿Por qué? Porque obviamente que el peso electoral es siempre, eh, siempre fue beneficioso hacia uno u otro partido en relación porque los partidos tradicionales pesan mucho en Paraguay. Y hay un sector independiente que también hoy está pesando mucho, que es un sector interesante, que está empezando a pesar. Entonces, esta sería una de las elecciones nuevas en el sentido de que tenemos un padrón electoral bastante joven. ¿Qué significa eso? Que tenemos una población joven que podría ser decisivo en el tema de los votos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo piensa el joven de 18 a 25 años? ¿Cómo piensa el joven de 25 a 35 años? Bueno, eso sería un poco decisivo también para el tema de las campañas electorales y qué tipo de comunicación, qué tipo de discurso, qué tipo de acercamiento a los líderes políticos es lo que están precisando en este momento. Y probablemente tomar una información y negarla por el hecho de que no te gusta, no es una actitud también madura por parte de quien la toma, porque es un indicador de que algo se tiene que mejorar, ¿verdad? Para el que gana tiene que mantener y le tiene que costar eso mantener, ¿verdad? Y para el que está segundo tiene suficientes herramientas para poder empezar a crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está dando herramientas, contándole cómo están los jóvenes, cómo están los de educación primaria, cómo están los de educación secundaria, le está dando información de cómo está el nivel por nivel socioeconómico, cuál es el nivel de acercamiento, cuál es el nivel de la pertenencia hacia los partidos y el tema de la dispersión de los votos. Y en el caso que presentamos, también presentamos una información que hace a los pesos electorales con relación a las áreas geográficas. Es una información suficientemente consistente y con contenido, de tal manera que uno pueda analizar de una manera seria y sistemática cómo está hoy la opción electoral del ciudadano que va a votar el 30 de abril, ¿verdad? Porque abrimos todas las alternativas de tal manera a que eso pueda ser contrastado por sexo, por edad, por educación, por nivel socioeconómico y todas esas variables que nos parecieron importantes, ¿verdad? Que nos parecieron importantes. Katy, ¿se hace complicada la realización de una encuesta cuando se tienen, por ejemplo, o se quiere medir candidaturas para el Senado, o en este caso el Senado, que es una lista nacional de 45 nombres? ¿Cómo uno hace una encuesta así de esa magnitud? Bueno, nosotros cuando hacemos ahora la encuesta de senadores, preguntamos primero a qué lista va a votar, ¿verdad? Entonces, le preguntamos a qué lista votaría y le decimos quiénes se están presentando, qué lista se está presentando. Se está presentando el Partido Colorado con tal lista, se está presentando
la alianza de la concertación con este número de lista que va a ser lista 2. Después le presentamos la alianza Encuentro Nacional que va a ser la lista 9. Y después hay gente que sabe que le va a votar a la lista 1, gente que le va a votar a la lista 2, gente que le va a votar a la lista 9, gente que le va a votar a la lista 40. Y una vez que te dice a quién le va a votar, entonces le desplegas los nombres y te dice yo le voy a votar a fulano. Bueno, esa es la única forma. Entonces hay que tener tiempo para hacer el trabajo, ¿verdad? Porque implica que el entrevistado se tome el tiempo para poder elegir a su candidato. Si vos miras ahora los resultados, tenemos cuatro líderes muy importantes que están prácticamente en empate técnico, ¿verdad? No superan, es un empate técnico per se, porque no superan el cero, no están entre el 5 y el 6, todos están en el margen del 5, ¿verdad? Uh-huh. A ti, según los últimos números que se pueden divisar en las diferentes publicaciones, en tanto en redes sociales como también algunos medios comentaban, hay un número que llama mucho la atención en la encuesta. A días hace meses de las elecciones, que un candidato tenga 46,2 en el caso de Santiago Peña y Efraín Alegre Sí, que le sigue 24,9. Es una diferencia demasiado amplia según esta demostración, esta fotografía. Eh, ¿Cuál es, digamos, la interpretación que se le da? Son figuras totalmente diferentes, proyectos diferentes, o sea, la gente puede diferenciar bien entre uno y otro proyecto. sí, claro, claro que sí. Acuérdate que son dos representantes de los dos partidos tradicionales y eso pesa mucho. Por otro lado, también tenemos el peso electoral muy fuerte de la candidatura de las dos candidaturas que están de la oposición y que son las candidaturas del doctor Euclides Acevedo y la que está también bien posicionada, y también está bien posicionada la candidatura de el señor Paraguayo Cubas. Y hay un porcentaje interesante también, un porcentaje no menos comprometido, que es el porcentaje del voto que tiene el señor, nuestro arquero, ¿cuál es? José Luis Chilaver. José Luis Chilaver, que tiene un porcentaje muy interesante, siendo una persona que viene desde fuera de los partidos políticos. Si vos analizás hoy los cuatro candidatos ya ejercieron alguna vez algún cargo político, ¿verdad? Entonces, es muy interesante analizar que el único que viene de fuera de los políticos es el señor Gómez Otaño, que creo que es el candidato, Sí, del partido UNACE, y el señor Chilaver, que viene totalmente de fuera de la gestión política, ¿verdad? sí. Una cuestión muy interesante de análisis. Si nosotros hacemos una ponderación o retrotraemos el comportamiento electoral a la participación del 2018, nosotros tenemos hoy que aproximadamente 1.350.000 electores colorados votarían por Santiago Peña. En cambio, tenemos que, sumando toda la lista de la oposición, tenemos 1.100.000 electores que podrían votarle al candidato a la oposición. Y tenemos un porcentaje muy interesante de gente no responde. Entonces, hacer, hacer como esto como un número insondable, como algo ya definido y predefinido, yo hoy te digo que es para mí una línea de base. ¿Cómo se va a ir moviendo esto? Y depende mucho de los ejes comunicacionales y de los ejes comunicacionales, de las presentaciones de las diferentes campañas y de cómo se va moviendo y cómo se van moviendo los acuerdos. Hay una cuestión muy interesante también que podés mirar también en la candidatura a senadores, que es la figura de un gran elector que sigue siendo todavía el señor Fernando Lugo, y que es Sí. un elector muy interesante, y el peso de y el peso de una gran electora también, que es la señora Katia González, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso tendría que estos números definitivamente tendrían que estar hacia el lado quién, de la oposición, en teoría, ¿verdad? Bueno, pero eso lo iremos midiendo
con el tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros hallamos hoy, ¿verdad? Lo que tenemos al 2 de febrero, que es el día que entregamos el trabajo, y ahí vamos a ir viendo después esto cómo permea en todas las candidaturas y quién se beneficia, quién no se beneficia, quién logra capturar a este voto de cada uno de estos también candidatos que son muy presentes en la memoria de los electores. Entonces me parece muy, muy interesante analizar qué qué números tendríamos en la siguiente elección. El desafío acá para Santiago Peña es mantenerse. Y el desafío de Efraín Alegre es acordar y crecer. Ahora, a la lista de senadores, lo que veo también es que ya hablabas de la memoria de la gente, es decir, vimos que en la encuesta de las internas coloradas, Juan Carlos Baruja aparecía como número uno en las intenciones de voto, ahora vuelve a Sí, aparecer, es decir, que como que la gente le sigue a su candidato, porque sí, estamos por hablando supuesto. de, claro, opciones. Por ejemplo, Juan Carlos Baruja estuvo en la opción uno, ¿verdad? De la lista de honor Colorado, y era, digamos, una especie de cuadrito que uno veía a simple vista al abrir la pantalla, ¿verdad? Pues estaba en el primer Sí, lugar de la lista. Ahora seguramente la gente va a buscarle a su candidato dentro de la lista, es decir, que claro. no crees que se va a dar otra vez ese efecto de que voy a votar lista 1, 1, 1, 3 o lista Así 3, 3, 3. sí, esto un politólogo muy importante, un cientista social muy importante, ya ha definido eso como atajo cognitivo. ¿Qué significa eso? Votarle al mismo número y que benefició a un montón de candidatos, ¿verdad? Entonces, ahora viene para el tema de los cargos electorales en el voto preferencial, el tema educativo, ¿verdad? Y el tema, acordate ¿qué implica eso? Implica eso que la persona que va a hacer, por ejemplo, el voto cruzado, tenga que saber que su lista presidencial va a tener un número y su lista de senador podría tener otro número. Entonces tendría que hacer, al cortar la lista, eso en el papel era más sencillo. Ahora con la máquina es un poquito más complicado porque uno no le ve directamente al candidato, sino marca el número de lista. Entonces, es un proceso educativo por el cual los partidos y los movimientos tienen que trabajar para que sus electores voten efectivamente por el candidato a quien quieren votar, ¿verdad? Porque si no se vota todo al partido y no a la lista, al partido Así y no al candidato que le quieren votar, perdón. es. Ujú. Ahora, Que ¿qué se creo que es viene? lo que pudo haber ocurrido en la Sí, interna, en ambas internas, ¿verdad? Las internas. claro, se dio ese fenómeno. Sí, sí. ¿Qué se viene a partir de ahora? ¿Cuántas encuestas más? ¿Qué se tiene que preguntar? ¿Qué uno tiene que saber en estas últimas o las encuestas que se vienen? ¿Qué hay que medir aparte de los números del posicionamiento de la preferencia de los candidatos? Y una de las, eh, mira, nosotros vamos a tener tres encuestas probablemente, tres encuestas que es lo que considero pertinente hacer, ¿verdad? Considero que son, ¿por qué? Porque tenemos que dejarles crecer a las candidaturas en relación al tiempo, ¿verdad? Por lo menos darle 22 días y tener cada uno. Entonces vamos a tener así más o menos 3 meses. Acuérdate que tenemos 90 días de campaña. Entonces, de ahí, ¿qué medir? Medir la confianza, si se mantiene la credibilidad, si se mantiene la imagen de ganador, hacer análisis de los votos duros, de los votos blandos, de los votos duros, de los votos blandos, hacer un análisis hacer un análisis sobre el interés de participar en las elecciones y el rostro de los que tienen interés, de los que sí van a participar, de los que no tienen interés y por qué no tienen interés en participar. O sea que hay una variable de preguntas que permanentemente se hacen, pero que de alguna manera no se publican, pero sí se hacen. ¿Por qué? No se publican primero por el espacio de tiempo que hay en los medios de comunicación y porque necesitaríamos tener un programa de 1 hora y media, por lo menos Ujú. en medios de comunicación, para poder explicar por lo menos dos o tres variables someramente, ¿verdad? Poder hacer un análisis. No es que no se hagan, sí se hacen, pero lo que generalmente se necesita saber es a quién votar, a qué lista votar y qué vamos a tener aparte de todo. Vamos a tener la lista de senadores, vamos a tener la lista de diputados en Asunción y Central de una manera permanente y
en caso de que lleguemos, probablemente tendríamos también alguna de las gobernaciones, que es una cuestión muy interesante, ver cómo está el peso de las gobernaciones en relación a las candidaturas, tanto del Partido Colorado como de la Concertación y del Partido Liberal, ¿verdad? Ujú. Bueno, a ti, muchísimas gracias por el tiempo. Seguimos mirando aquí las encuestas. La última encuesta, por ejemplo, la de diputado por Central, Orlando Arévalo 6.9, Rodrigo Blanco 4.0, Diego Candia 3.9, Jazmín Arbaez 3.9, Juan Manuel Añasco 3.7, Marcelo Salinas 2.9. También se da un poco así como se dio en el Senado, que como que están pegaditos algunos a Sí, ti en sí, Central. y sí, hoy estamos teniendo el efecto de la interna todavía en relación a lo que fue el tema de la lista 2, que fue la que, la que tuvo mayor voto, que es la candidatura de Peña. Entonces habría Sí. que ver cómo se mueve en el tiempo y sería muy interesante analizar cómo también se mueven en el tiempo las candidaturas. ¿Por qué? Porque acá tienen mucho que ver el tema de cómo se organizan las bases en relación a eso y los acuerdos a los que llegan también los diferentes diputados con tanto como los gobernadores como los senadores, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión que se va a dar y uno va a poder visibilizar después los acuerdos que se dan entre los diferentes candidatos a senador y el candidato a diputado y en su defecto con el candidato a gobernador. A ti, muchísimas gracias por el tiempo. Muy amable como siempre. No, por favor, muchísimas gracias, gracias por el espacio y hasta cuando quieras, ¿sí? Gracias Gracias. por la entrevista. Muy amable. Ati Smith, ella es consultora, estamos hablando de las encuestas que se vienen, las que aparecieron y las que vendrán. Vamos a un breve corte, ya volvemos en minutos aquí en Agenda Parlamentaria.